Hola mis queridos y queridas. Sí, si llevo estas pintas de Minnie Mouse trasnochada es porque voy a un evento pin-up. A ver cuánto aguanto, porque con la ansiedad y los barullos de la gente no suelo aguantar mucho donde hay multitudes, pero quiero al menos llegar allí y grabarles un poquito. Me he hecho el look completo, ¿no crean ustedes? Lo que no me he puesto son pestañas postizas por la sencilla razón de que, como es mediodía, y bueno, me voy a dejar la gafa quitada, como es mediodía y voy a estar casi todo el rato con esas gafas de sol, por cierto, fíjense qué chulas, forma de gatito, pues no tiene mucho sentido que me ponga las pestañas. Y aparte, porque la verdad, como hace no sé si 3 o 4 años ya de la última vez que me puse unas pestañas postizas y me quedó tan monolineada, dije, bueno, no lo quiero echar. Bueno, queridos, vámonos al Parque de San Telmo al Big Bang Vintage Festival de este año 2018. Hola mis amores, acabo de aparcar, aunque el parque no me queda lejos de casa, pero bueno, al fin y al cabo vengo con taconazo, o al menos lo que para mí es taconazo, a ver si se los enseño. Para mí eso es taconazo, entonces me he venido con el coche. Déjalo, di a la poco sostenible. Me imagino que estarán escuchando ya música por allí. Muy buenas, Albi. Buenas. Albi, cuéntanos qué es lo que ofreces tú dentro de este festival vintage. Porque a mí, vamos, yo me he enamorado nada más verla, pero habrá muchas personas, sobre todo los más jovencitos, que no sepan qué es esto. Voy a enfocarlo. Pues aquí dentro en el baúl hay construido una cámara fotográfica, una cámara de cajón antigua, y dentro está dentro hay un cuarto oscuro clásico de fotografía. Entonces, en vez de estar en un estudio, en la calle, que tengas que ir al estudio y tal, está metido aquí de forma que puede transportarse. Realmente es una recreación, y de lo más fidedigna posible, intentándolo, del oficio minutero. El oficio minutero, o fotógrafo de caja, o fotógrafo de plaza, sería varios nombres, era un tipo de oficio en el que los fotógrafos menos pudientes, los fotógrafos así, digamos, que eran de familia y que tenían dinero y tal, se montaban su gran estudio en la ciudad, pero los fotógrafos más pudientes, que no tenían tanto dinero, pues se construían estas cámaras y podían dedicarse a recorrer todos los pueblos y las plazas y las fiestas, haciendo fotos a la gente. Y fotos de forma que le hacían las fotos sobre la marcha, con papel fotográfico. O sea, hacíamos un positivo directo, entonces. No. Salía primero un negativo. Ajá. Ah, sí, esto es un negativo. Hacía un negativo y luego del negativo sacaba una copia. Que sería el positivo que entregabas ya al cliente. Y a diferencia de los estudios gente trabajaban varios días,
Y claro, si tú eres de Aruca y bajas a Las Palmas una vez cada 6 meses, tú bajabas, te hacías una foto en el estudio y tú te decías, la semana que viene recoge. Tú decías, mierda, es que yo no Tengo que bajar otra vez. Yo no bajo. Pedía a tu primo que te bajas a buscarla, era muy complicado. Entonces, estos fotógrafos pues, iban a la plaza y tú sabías que el día de la fiesta de tu pueblo, en la plaza iba a haber un fotógrafo de caja. Sobre todo cuando además, ahora todos tenemos una cámara o muchas, que de hecho la llevamos en el bolsillo, pero antes de hacerse una foto a lo mejor la gente se hacía 3 fotos en toda su vida. Era muy normal. Todo ya cuando los pueblos crecían y ya había un fotógrafo de caja en la plaza, cuando había un fallecimiento, pues muchas veces llamabas al fotógrafo, el fotógrafo decía, esta tarde vas a hacer el fallecimiento. Entonces cuando tienes ya el final, lo tenías en casa, ya preparado, digamos, para velarlo, sí. Para velarlo, pues aparecía el fotógrafo y te hacía la foto por él. Sí, eso se ve por ejemplo en Los Otros, creo recordar. Sí, en muchas películas, la fotografía morte era muy clásica. En esos años en los que era muy complicado solo decían las fotos realmente cuando te casabas y poco más. Entonces claro, en la fotografía de boda era muy normal que cuando el matrimonio se casaba, pues salía de la iglesia y iba a la plaza al lado, buscaba la plaza donde estuviese el fotógrafo para hacerse la foto. Así es. Porque no, era imposible tu propio fotógrafo de aquella época. Pues Albi, ¿qué te parece si hacemos la foto y así ya vemos de qué estamos hablando, ¿de acuerdo? Chica tan mona, tan guapa y tan pinabella es Llurena del Cano, que es maquilladora y es experta en esta estética vintage, en esta estética pin-up. Y hoy es el último día del certamen, pero lleva ya un par de días por aquí, Llurena. Entonces, ahora vas a empezar colorimetría. Cuéntanos qué es esto. Pues vamos a hacer un taller de color en cuanto a maquillaje y vamos a hablar un poquito de la gama cromática de cada persona, cómo elegir los colores que nos favorecen y los que no. Esto de si eres persona de invierno, de verano. Eso es. Fría, vale. cálida, fría intensa. Vale, lo típico de cuando vamos a una tienda y dicen tiene subtono amarillo, tiene subtono rosa. Vale, pero más Lo has fácil. dicho perfectamente. Estupendo. Y ahora mismo tenemos aquí a esta señora que lo que le estás haciendo es pues preparando su cara, que ya es muy guapa, pero le estamos haciendo el marco ideal, le estamos haciendo las cejas. ¿Es así, Llurena? Sí, estamos depilando un poquito las cejas, ahora va a ser de modelo, para hablar también de color, para el taller de color, pero también cogeremos un par de chicas. Porque claro, Ella es fría, entonces vamos a buscar por ahí alguna que sea cálida para que vean. es que claro, una pin-up sin cejas bien hechas y sin delineado a lo bestia, ni espinal ni nada, ¿verdad? Muy bien dicho. Muy bien, Llurena, pues que te vaya muy bien el taller, un besito y feliz festival. Gracias. ¿Cuándo te viene lo del ganchillo? Porque muy común hoy en día no es. No, común no es y muchas veces vienen al puesto preguntando dónde está la viejecita que hace ganchillo. Pero bueno, empecé con mi abuela, desde pequeñita me sentaba a su lado y entre ganchillo y punto de cruz pues me fue enseñando. Y hace sobre todo por lo que veo muñequería. Sí, porque se puso de moda hace unos años, es una técnica japonesa que se llama amigurumi. Empezó haciendo esferas y terminó en esta locura, intentando imitar otros muñecos. Luego, material vintage no es, pero hobby vintage, donde los haya, vamos. Nosotras con nuestras labores. Tienes un trabajo precioso, Ana. Enhorabuena.
recicla materiales. Entonces, el producto en sí vintage no es, pero viene de cosas que muy bien pueden ser vintage, ¿verdad, Cristina? Perfectamente. Pues cuéntanos, ¿cuál es tu arte? A ver, yo lo que hago es reciclar CDs, que es algo que industrialmente no se recicla normalmente. Hay muy pocos sitios de España que lo puedan reciclar. Un tapón lo fundes y haces tapones. Con el CD has de separar la parte metálica, que es la muy contaminante, de la parte del plástico. Claro. Esto no es rentable, con lo cual normalmente no se recicla. Entonces normalmente lo que hago son hacer estas transformaciones. Aquí podéis ver un alambre, que ahí se ve muchísimo lo que es el CD. O, por ejemplo, en esta lámpara de aquí, además podéis ver las letras que pone CD. Si lo puedo, lo conservo. Aquí hay uno de Queen. Hay el anagrama de Queen ahí metido. It's a kind of magic. Sí, sí, lo estoy viendo por Está aquí. bien, ¿verdad? Sí, es este de aquí. Este de aquí. Esta es la última colección. Muy original. Que ahora el domingo que viene lo presento en Bioclon. Entonces, a ver, esta está hecha con, es la colección etrusca y estos son cañerías de PVC mezcladas con lo que es el CD. Entonces, El CD es que he puesto ahí sobre el fondo negro parece nácar, casi. sí, da esta sensación. El CD cuando lo trabajas da la sensación como muy o de cristal o de nácar, como tú decías, y puedes hacer cualquier objeto. Es Lo precioso. mismo que harías en vidrio, en metal, lo puedes hacer con CD. Verán que Lidia lleva un pañuelo barra turbante la mar de curioso. Interesa tu cabeza, pues surgió hace cuando formé la empresa. Yo soy de Tenerife y me dedico a la sombrerería artesanal. Hago muchos turbantes, pero también todo tipo de sombreros. Soy la única en Canarias que se dedica profesionalmente. O sea, le pegas a todo tipo de tocado, entonces. de sombreros, de lo que sea. Pueden diseñar conmigo lo que quieran. He encontrado algo que me ha llamado mucho la atención y es perfume en polvo. Yo antes hacía el perfume líquido y en spray, pero a la vista de que tenemos que ser todavía más ecológicos, tenemos que ser conscientes del medio ambiente, pues cambié el chip y dije, en vez de hacerlo líquido y en spray, voy a hacerlo, que a mí siempre me ha encantado y yo siempre lo he usado en polvo, pues vamos a hacerlo. Entonces yo en este momento tengo el de rosas y tengo el de jazmín, pero también puedo hacerlo del aroma que la persona, digamos, decida hacerlo. Tenemos jabonería, veo glicerina por aquí, veo panes vegetales. La crema, las piruletas, sí, me llamó mucho la atención también el abecedario, los pastelitos.
curioso. Parecen suspiros de molla. Jabón para tratamientos, como veo, para la dermatitis atópica,